Ok, entonces este documento ya lo hemos estado trabajando. Recuerden que el objetivo de este documento es mostrar una visión eh, alternativa a la visión dominante, donde nos hablan que el comportamiento económico agregado responde o es reflejo, ¿no?, de los niveles micro y mesoeconómico. Lo que nos dice este enfoque, y les decía que es muy interesante porque nos habla de la macrofundamentación de la economía, de qué manera, ¿no?, un modelo de desarrollo va a influir en el diseño, ¿no?, de una estrategia de ganancia de la empresa, el diseño de un modelo productivo, ¿no? Entonces, cómo los agregados macroeconómicos, en este caso, como un modelo de desarrollo, va a determinar el comportamiento, ¿no?, de las empresas, las estrategias de ganancia de las empresas. Entonces, platicábamos en sesiones pasadas que teníamos que revisar conceptos que son bien importantes. Hablábamos del concepto de modelo de desarrollo, hablábamos del concepto de fuente de ganancia, estrategia de ganancia, modelo productivo, etc. Entonces, aquellos que estuvieron presentes en la ponencia, ¿no?, que se dio en la Facultad de Economía, bueno, ya más o menos ahí escucharon algunas cosas. Aquellos que no, bueno, aquí retomaremos algunos conceptos importantes. ¿Cuál es nuestra unidad de análisis? La empresa, ¿no? Entonces, platicábamos que contrario al enfoque ortodoxo, en esta visión heterodoxa de la empresa, ¿no?, la teoría de la regulación, y decíamos que la teoría de la regulación, cuando veamos a North y a los institucionalistas, a pesar de que cuando escuchamos regulación que nos puede resultar familiar hablar de leyes o que son reglas, eso está sumamente alejado de la realidad. Platicábamos que esta teoría surge para analizar cuáles fueron las condicionantes de la crisis de 1973 en los Estados Unidos. Entonces, y para explicar la crisis, ¿no?, estos autores, los principales autores de esta corriente teórica, también se pusieron a analizar qué condiciones permitieron la estabilidad del sistema económico durante más de 30 años, bueno, casi 30 años, que permitió un crecimiento económico sin precedentes en la historia del capitalismo. Y les decía que se conoce como los 30 años gloriosos del capitalismo mundial, porque hubo tasas de crecimiento impresionante. Japón llegaron a tener tasas de crecimiento del 10%, ¿no? Entonces, por eso es la teoría de la regulación, ¿no? Identificar las regularidades, ¿no? Cómo se crean las regularidades entre la producción, ¿no?, y la distribución y el consumo. Entonces platicábamos y lo poníamos con el esquema de Marx, aquí lo voy a poner, que el capitalismo funciona mientras esto se dé de una manera continua. Lo voy a hacer un poquito más para acá, ¿no? Una manera continua. Que sí, ¿no? Entonces, recuerden que cuando el capital está bajo esta forma, es su forma dineraria, ¿no? Tenemos dinero líquido que se va a invertir. Y se va a invertir en la compra de factores productivos, ¿no?, de recursos productivos, tierra, trabajo, capital, ¿no? Y de esos recursos productivos van a encontrar una materialización en la mercancía. ¿Sí? Entonces, como ustedes veían en sus clases de economía política, esta mercancía tiene contenido un plusvalor, un valor no pagado al trabajador. Cuando esta mercancía se vende, el dueño del capital, en este caso el empresario, recupera su inversión y obtiene una ganancia. Y regresa al proceso productivo, reinvirtiendo, ¿no?, para producir, o sea, vuelve a invertir para producir más mercancías, y lo que busca, ¿no?, es regresar o salir de ese proceso productivo con una ganancia. Entonces, mientras el capital invertido, ¿no?, se materialicen mercancías y esas mercancías se vendan, el capitalista está valorizando su capital. Esto nos habla de valorización. Esta de prima es diferente a esta.
Esta de B' es diferente a la de prima. Entonces aquí hay una valorización del capital, ¿no? El capital se está rentabilizando. Y decíamos que contrario a lo que nos dice el enfoque neoclásico tradicional, que lo que busca el dueño del capital, ¿no? En este caso el empresario, es obtener el máximo beneficio, esta, ¿no? Y otras posturas críticas van a decir no. Lo que busca el empresario es obtener una tasa de ganancia, una ganancia que sea similar, ¿no? Una ganancia promedio a las que se obtienen en empresas del mismo tipo, a las que se obtienen en la industria en la que se desenvuelve esta empresa, en la rama, etc. Entonces, una tasa de ganancia promedio similar a la que tienen todas las empresas que se dedican a esa actividad. Si la tasa de ganancia es menor, las empresas corren el riesgo de desaparecer, ¿no? O de que alguien más las compre, ¿no? Que las fusione, que las adquiera. Si obtienen una tasa de ganancia mayor a la que obtienen las empresas promedio, pues las empresas están muy bien, tienen una mayor posibilidad de permanecer en el mercado, ¿no? Entonces, contrario a lo que nos dice el enfoque tradicional, lo que busca la empresa es obtener una tasa de ganancia promedio. Entonces, aquí estamos hablando que si el sistema económico, ¿no? Esta vinculación entre la producción, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, ¿no? Y la circulación se da de manera estable y continua, el sistema económico funciona. Pero ¿qué pasa cuando en un determinado momento el capital se queda bajo su forma dinero, ¿no? El dinero líquido? Estaríamos hablando que el dueño del capital, el empresario, no tiene expectativas favorables, ¿no? Respecto a que si va a invertir, va a recuperar su inversión y va a obtener una ganancia. Entonces, como no tiene esa certeza o hay una gran incertidumbre respecto a la decisión de invertir, el dueño del capital prefiere tener su dinero líquido, porque una inversión significa tener tu capital, ¿cómo se llama? Fijo, ¿no? Inmóvil. ¿Qué pasa también si tenemos una situación, ¿no? Que el capital está ahí en mercancías y esas mercancías no se están vendiendo y tenemos una sobreacumulación de inventarios? Entonces eso también es un problema, porque esa mercancía es una inversión que ya se realizó y que no se está materializando esa inversión, ni se está recuperando la misma, ni se está obteniendo una ganancia. Entonces, cuando esto sucede, ¿no? Cuando el capital se va quedando bajo su forma dineraria o la forma mercancía y no pasa, o sea, no se convierte a esta D', el sistema económico empieza a tener problemas. Si eso se presenta en un sector, y decíamos, en el sector de los electrodomésticos, puede ser una crisis en el sector de los electrodomésticos, ¿no? Pero no significa una crisis generalizada. Pero si eso se va presentando en diferentes ramas y sectores de la actividad económica, podemos hablar de una crisis. Entonces, hablábamos de la teoría de la regulación como esta teoría que va a revisar qué pasó en los Estados Unidos. ¿Y por qué hablamos de los Estados Unidos? Porque los Estados Unidos, ¿no? Posterior a la Segunda Guerra Mundial, fueron el referente del país, de una economía poderosa, ¿no? La economía más importante en términos políticos, militares y económicos. Entonces era el referente máximo de desarrollo y era una economía industrializada. Entonces, después de la posguerra, ¿no? Y prácticamente hasta los años 70, pues la tasa de crecimiento en Estados Unidos fue sumamente importante. Se dio esta estabilidad, ¿no? Dinero, mercancía, dinero incrementado. Hubo esa estabilidad, el capital ganaba, se estaba generando opciones de rentabilidad. Pero en los 70 se presenta esta crisis. Entonces, la teoría de la regulación revisa, ¿no? ¿Qué condiciones permitieron, ¿no? La creación de estas regularidades? Y también, ¿qué condiciones hicieron que estas regularidades se rompieran y que apareciera la crisis, ¿no? A eso se refiere la teoría de la regulación. ¿Por qué es importante esto? Porque para ver la construcción de estas regularidades tenemos nosotros que hacer alusión al concepto de modelo de desarrollo, que ya lo platicamos en las sesiones pasadas. Entonces, es por eso, nada más estoy recuperando para aquellos que no pudieron estar la última clase
que tuvimos. Entonces, cuando hablamos de la empresa, ¿sí? Cuando hablamos de la empresa, nos dicen los autores, la empresa enfrenta dos obligaciones y dos incertidumbres, ¿no? Entonces ya sabemos de entrada que si la empresa, ¿no? Que hay dos supuestos que se están tirando de los supuestos neoclásicos, que la empresa busca la máxima, el máximo beneficio, ¿no? En todo momento, ¿sí? Entonces aquí me dice no, la empresa lo que busca es obtener una tasa de ganancia promedio que le permita, y ese es el objetivo de la empresa, no la maximización de beneficios, sino obtener una tasa de ganancia promedio que le permita sobrevivir en el mercado, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión, en el mundo perfecto neoclásico, y dado que hablábamos que existe información completa, ¿no? Y decíamos, la información que necesitan los agentes económicos para tomar sus decisiones de compra, sus decisiones de venta, ¿no? De producción y de venta, todo está contenido en el precio. Entonces, los agentes conocen todos los precios relevantes, ¿no? Entonces, esta información es gratuita, no existen asimetrías de información, nadie conoce más que el otro, todos están en igualdad de condiciones. Aparte existe esa cuestión, el agente racional, ¿no? Busca esta maximización, a eso nos referimos con la racionalidad, y tiene una racionalidad perfecta en el sentido que toda esa información la puede procesar, puede estar haciendo comparativos y toma la decisión, en el caso del productor, que maximice su beneficio. Caso contrario, aquí nos dicen, es que eso no sucede en el mundo real. En el mundo real no se conoce todo. Existen, si lo quieren ver, que no lo utilizan con esa terminología, ¿no? Pero la información es costosa, ¿no? Los agentes tienen diferente información, ¿no? Y dice, existe incertidumbre. No es lo mismo riesgo que incertidumbre. El riesgo lo podemos medir. La incertidumbre es algo que no conocemos. Cuando me refiero a riesgo, si ustedes no hacen ejercicio, si toman, si fuman, si tienen antecedentes de diabetes o de cáncer, ¿no? En el caso de un seguro de vida, ellos evalúan el riesgo de que ustedes presenten una enfermedad respecto a esas condicionantes. Pero la incertidumbre es el desconocimiento total, ¿sí? Recuerden también que en el enfoque neoclásico, ¿no? La oferta, ¿no? Causa la demanda. Aquí te dicen lo contrario. Entonces, lo que nos dicen los autores es, la empresa enfrenta una gran incertidumbre respecto a ¿qué? La primera, la venta de su producto. La empresa a priori, cuando está produciendo, cuando estamos nosotros aquí, ¿no? Cuando estamos en este proceso de inversión, ¿no? Y del proceso productivo, la empresa no sabe si cuando va a llegar al mercado su producto se va a vender. Primera cuestión, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué es bien importante? Porque de la venta, ¿no? De esto que teníamos aquí, de que se venda esa mercancía, depende que la empresa obtenga una ganancia. Entonces, la empresa no sabe si lo que está produciendo va a ser requerido en el mercado y el monto en el que se va a vender. Esa es la incertidumbre que enfrenta, es la incertidumbre del mercado, ¿no? Y les decía que está ligada a esta cuestión, ¿no? De la obligación. Entonces, porque dice, toda empresa está obligada a obtener a mediano plazo una ganancia media para no entrar en competencia o ser eliminado o absorbido por otra empresa. Entonces dice, dado que la empresa no sabe si lo que va a producir va a encontrar un mercado, ¿no? Va a encontrar una demanda y la cuantía de esta demanda, la empresa no sabe si va a obtener una tasa de ganancia que le permita permanecer en el mercado y no entrar en competencia o que desaparezca, ¿no? Entonces, en el mundo real existe incertidumbre. La segunda cuestión, y que es bien importante y que está ligada con los modelos productivos que ustedes ya leyeron, dice, la empresa también enfrenta incertidumbre no en el mercado de bienes y servicios, que es esta, ¿no? Esta primera, sino enfrenta, dice, la incertidumbre del mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque para producir, las empresas van a requerir condiciones específicas. Es decir,
tanto de dotación de materias primas, de recursos naturales, dotación de mano de obra, pero también, y lo platicábamos, sentábamos algunas cuestiones ya la clase pasada, si yo, y que se los dejé que lo revisaran, si yo necesito, si yo soy Google y ofrezco servicios con un grado de innovación importante, no voy a encontrar, necesito también un tipo de trabajador con ciertas características, ¿sí? ¿Sí buscaron cómo se trabajaba en Google o no? O de Sí, plano nada. A ver, cuéntame. bueno, al parecer las oficinas tienen puntos para descansar, Ajá, como para dormir. Hay sillones de esos que parecen como bolitas ajá, para acostarse. Y de hecho vi una película que se llama Aprendices fuera de línea, uh-huh. donde van a trabajar a Google y ya, o sea, ponen como que afuera hay bicicletas que rentan como eléctricas y autos también. Como que el ambiente laboral es muy, muy bueno. Es un ambiente, nos lo venden como un ambiente, como dice José Armando, muy bueno, muy atractivo. Las personas tienen un horario de trabajo, pero tienen las condiciones de que pueden comer ahí en la empresa, como dice, se pueden mover en autos o bicicletas también que les proporciona la misma empresa, pueden descansar, pueden dormir, tienen áreas para platicar, tienen gimnasio, ¿no? Deciden en el momento en que ellos empiezan a trabajar, etc. ¿No? Entonces, ¿por qué se les dan todas esas prerrogativas, José Armando, y tú que viste esta película, a este tipo de trabajadores? Pues para que se sientan más cómodos y felices trabajando y tengan mejor productividad, Ok, bueno, sean más productivos. ¿qué les piden a estos trabajadores? ¿Qué hacen? ¿Cómo se llama la película, dices? Aprendices fuera de línea o Ajá. los becarios ¿Está en qué plataforma? en Amazon. En Amazon. Bueno, aquellos Es que de tengan. comedia. Ok, entonces ahí para aquellos que tengan Amazon, si no creo que es un mes gratis, ahí la pueden, se pueden inscribir y luego ya la dan de baja. Entonces, a ver, platícame, pero ¿qué es lo que hacen estas personas que trabajan en Google? Bueno, va desde planificación de ventas que Ajá. buscan diferentes empresas para asociarlas con Google y Uh-huh, promocionar sus productos, sus empresas. uh-huh. Este, también va la creación de aplicaciones, crear aplicaciones. eh, Creo también servicio al cliente para problemas técnicos con las computadoras que tengan Google. Ajá. Y bueno, es todo lo que recuerdo. Ok, es un, ¿tú dirías que es un trabajo que cualquiera lo puede hacer? No, no, sí, se debe estar muy bien capacitado Ajá. en al menos programación y muchas matemáticas. Ok, entonces son trabajadores especializados, ¿no? Es un trabajo que no cualquier persona puede desarrollar, tienen condiciones muy buenas de trabajo, pero ¿dirías que es un trabajo eh, demandante? Sí, sí, bastante. De hecho, Ajá. los becarios que ponen ahí se los pone como genios, o sea, personas que destacan en sus universidades. Ok, muchas gracias Armando. Entonces, fíjense, con lo que nos dice José Armando, imagínense entonces a Google, ¿no? Entonces, Google es una empresa que busca obtener una determinada tasa de ganancia, ¿no? Una ganancia, digamos, promedio. Entonces, esta empresa, para ofrecer los servicios que ella produce, ¿no? En este caso necesita un tipo de trabajador bien específico, ¿no? Entonces, dice José Armando, pues prácticamente son genios, son de las mejores universidades, con un conocimiento bien importante respecto a informática, matemáticas, etc. O sea, tú necesitas que estos trabajadores te generen contenido que sea demandado por el mercado.
Si ustedes están en las clases con el doctor Andrés y ven cuestiones de innovación, una innovación se le nombra una innovación cuando el mercado la acepta, ¿sí? Si no queda en una mera idea, pero no es una innovación porque el mercado, y cuando digo que el mercado la acepta es que se vende. Entonces, la empresa necesita que todos los servicios, productos del tipo que ella ofrece encuentren un mercado, porque estamos hablando que la vida de la empresa depende de estas ventas. Para producir ese tipo de servicios requiere un tipo de trabajador bien específico. Decíamos, no es cualquiera, no va pasando y dices vente a trabajar a Google. Debe de cumplir con ciertas características. Es un trabajo sumamente intenso. Requiero un involucramiento especial del trabajador, ¿no? Entonces, dice aquí la incertidumbre del trabajo. Para producir en las condiciones que desea Google, depende, ¿no? Primero, de tener acceso a ese tipo de trabajadores y que esos trabajadores acepten de manera individual o colectiva, ahorita platicamos por qué colectiva, las reglas de trabajo y sus derechos. Por eso le preguntaba a José Armando, que es no sé si los demás vieron algo o no, pero bueno, ya José Armando ya nos dio el tip de una película. Pero entonces, estos trabajadores dirán, híjole, es que es fantástico trabajar en Google, tener tu gimnasio, espacios bien bonitos, ahí que puedes platicar, trabajas cuando quieras, etc. Son ciertas prerrogativas que te da la empresa, pero no es de a gratis, y por eso le preguntaba a José Armando, ¿no? Es un trabajo sumamente intenso, requiere un involucramiento bien especial de los trabajadores. Entonces dice aquí, depende que si José Armando, ¿no? Yo lo quiero que trabaje en Google, él ya sea que se contrate, y generalmente ahí es de manera individual, ¿no? Las reglas de trabajo y los derechos, ¿sí? Ahora piensen en una fábrica tradicional. ¿Existirá el mismo tipo de condiciones que las que existen en Google? Ahí al lado de la UAM, bueno, está toda la zona fabril de Vallejo, cercano al Rosario, que hay fábricas. Si alguno pasa por ahí, ¿cómo son las condiciones? ¿Son similares? Alguien que nos a José Armando, a ver, ¿cómo son las condiciones en las fábricas ahí que rodean a la universidad? Pues no creo que sean similares porque como nos comentaba nuestro compañero, por ejemplo en Google tal vez son personas como que ya están más especializadas y enfocadas, por ejemplo, como nos decía, ¿no? En eso de la informática o las matemáticas. Y por ejemplo, bueno, yo tomaría por ejemplo el ejemplo de Bimbo, que está ahí al ladito, Uh-huh. que pues más bien creo que son pues a lo mejor otro tipo de trabajo el que se hace, porque pues supongo que manejan máquinas o empacan cosas, o sea, como trabajos más manuales. Entonces, pues obviamente ahí es como no aplicas tantos tales conocimientos que hayas adquirido, como él dice, ¿no? O sea, yendo a las universidades, sino más bien cosas que a lo mejor vas aprendiendo dentro de la misma empresa. Cuando ustedes Entonces, ajá, claro, Andrea. perdón, entonces digo, las condiciones obviamente no pueden ser las mismas, además de que estamos tal vez hablando de trabajo pues manual. Es un trabajo manual, no es un trabajo intelectual. ¿Qué pasa, no? Cuando ustedes pasan afuera de una fábrica y que está una lona ahí donde dice se contratan tal, ¿qué es lo que piden? Pues nada más la A ver, mayoría como que sean mayor de edad, Ajá, que predeterminada, o sea, no es como que pidan así que sean ya especialistas en eso, porque de hecho los van capacitando, ¿no? de hecho la exactamente. Ajá, mayoría de los adelante. letreros dice ayudantes generales. Ayudantes generales, mayor de edad, cartilla liberada, ¿no? Secundaria terminada, ¿no? Casi, casi pues que sepan leer, ¿no? Entonces, ofrecemos, ¿no? Salario mínimo de ley, y algunas otras prestaciones, seguro social, ¿no? Entonces, hay un mundo entre las condiciones en las que trabajan estas personas capacitadas de las mejores universidades en esta empresa a cómo trabajan las personas en una fábrica tradicional, ¿sí? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que estas empresas, yo creo que cualquiera de ustedes ha pasado enfrente de una de ellas, requiera ese tipo de trabajo innovador, con grandes conocimientos en matemáticas, en informática? ¿Será necesario para lo que hacen? No, porque de la No. forma en que
trabaja ya es como más automático, ¿no? Siempre van a hacer lo mismo. Ujú. Y en cambio por decir, con Google, deben de tener la capacidad de innovar o de solucionar problemas. Y eso no lo va a Ajá. hacer un obrero, solamente va a acatar como las órdenes que le digan y saber cómo producir el bien y ya. Exactamente. Entonces, piensen en la empresa, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que haga la empresa, y ahorita lo vinculamos con cosas que ya platicamos, dependiendo de lo que haga la empresa, para disminuir esta incertidumbre respecto a la venta, puede, y ya lo platicábamos, la empresa puede tratar de delimitar lo mejor posible su demanda solvente. Entonces, ¿quién es su mercado? ¿Qué es lo que le está pidiendo ese mercado? En el caso de Google, es un mercado importante que le está pidiendo productos con un grado de valor importante, con un grado de innovación importante. Por lo tanto, la empresa debe de dotarse de ventajas que le permitan desarrollar ese contenido innovativo. Y el trabajo es uno de ellos. Por eso yo requiero como Google cierto tipo de trabajadores. Voy a imponer una norma dentro de la empresa, ¿no? Respecto a cómo necesito que trabajen, ¿no? Porque necesito su involucramiento, ¿no? Y porque necesito el involucramiento, que es lo que decía Roberto, que estén constantemente proponiendo, innovando, etc. Les tengo que dar en consecuencia ciertas prerrogativas, ciertos derechos dentro de la empresa. Pero ¿qué pasa en estas fábricas que generalmente lo que les pide es su demanda, ¿no? Al circunscribir su demanda, su ventaja se basa en precios bajos? Entonces, pues yo no necesito trabajadores a los que les pague un buen sueldo, ¿no? Al contrario, pago lo mínimo. Porque estas personas, pues no me interesa que se involucren en el proceso productivo, no me interesa que innoven, si apenas tienen la secundaria, ¿no? Sé qué me pueden dar al proceso. O sea, yo no vengo aquí para que me propongan, ¿no? Yo vengo aquí para que ejecuten. Entonces, va a haber reglas de trabajo dentro de la empresa y va a haber ciertas condiciones que se les van a dar, ¿no? Como les decía, un salario mínimo, prestaciones de ley, vales de despensa, pero está totalmente alejado de las condiciones de los que tienen estos trabajadores en Google. Entonces, por eso es importante que entiendan esta cuestión de la incertidumbre del trabajo. Cuando la empresa, ¿no? Dado el giro que tenga la empresa, lo que tenga que producir, el mercado al que vaya dirigido y lo que le pida ese mercado, necesita un tipo de trabajador específico y requiere que ese trabajador acepte de manera individual o colectiva. Cuando hablo de colectiva es que los trabajadores obtengan su trabajo en esa empresa, vea un sindicato, vea un contrato colectivo de trabajo, ¿no? Entonces, que acepten de manera individual o colectiva las reglas que le imponga la empresa, y como consecuencia van a tener una serie de prestaciones o de derechos, ¿no? Pero la empresa también a priori no sabe si van a existir las condiciones para producir como ella lo quiere. Piensen todas estas cuestiones que ha habido en términos de la ley del trabajo, toda esta cuestión de la subcontratación, toda esta cuestión de que ya no te contratas con la empresa con la que estás trabajando, te contrata a alguien más, que ya no hay contratos de largo plazo, que cada mes tienes que estar renovando contratos o cada 3 meses, ¿no? Que a veces entras a una empresa como becario y que te pagan bien poquito y que no tienes prestaciones y a los 3 meses te dicen, ¿sabes qué? No me fuiste funcional, adiós, ¿no? Todas esas grandes reformas que se han hecho en términos de la legislación laboral mexicana, del mercado de trabajo mexicano, esas reformas estructurales han beneficiado a la empresa en caso de que, ¿no? De poder disminuir el costo del trabajo, pagar salarios cada vez más bajos. Pero puede ser que llegue una empresa, eso se vale aquí en México, pero si tú llegas a, no sé, a Noruega y buscas hacer lo mismo, pues no se va a poder, porque la ley, ¿no? Va a ser diferente. Entonces, los trabajadores van a ser distintos. Si ustedes van a Noruega, ahí no es de que ustedes por todo o sea, podrán tener mucho dinero, pero ahí es prácticamente hágalo usted mismo. Reparación, no hay una persona que vaya a tu casa a limpiar, no hay una persona que vaya a tu casa a hacer reparaciones, tú lo tienes que hacer.
¿sí? Entonces, eso es bien importante cuando ustedes analicen a la empresa. ¿Qué produce? ¿Qué tipo de trabajador necesito? ¿Y qué le debo dar en contraparte para que acepte las normas de trabajo, ¿no?, que le va a imponer la empresa? Pero eso es algo que la empresa no sabe a priori si lo va a conseguir, ¿sale? Entonces, esa es una primera cuestión que ya habíamos nosotros revisado. Entonces, bueno, me salto esta cuestión, ¿no? Veníamos aquí, entonces, para enfrentar la incertidumbre, ¿qué tiene que hacer la empresa? ¿No? Ella, por sí misma, la empresa como tal. Dice, la empresa puede delimitar lo mejor posible la extensión de su demanda solvente y en función de esto, dotarse de una ventaja competitiva duradera. Entonces platicábamos en la ascensión pasada, decíamos Waldos, ¿no? Estos negocios que han surgido ya tiene algunos años, o simplemente piensen en estos centros comerciales, Walmart, Soriana, creo que yo lo he visto más en Walmart, que afuera, ¿no?, tienen estos como tiendas más chiquitas donde hay un montón de productos de a 10 pesos o de 20 pesos, pero piensen en Waldos, porque estas tiendas no sé si sean propiedad de la misma Walmart, ¿no? Pero entonces decíamos, en Waldos, ¿cómo será su demanda en función de qué venden? ¿Qué venden, chicos? Ya lo habíamos comentado. De productos económicos como de plástico, algo así, para el hogar. Empezaron con productos de plástico, yo fueron metiendo algunos productos para el hogar, pero la característica es que son económicos, ¿sí? Entonces, si son económicos, estamos hablando que Waldos atiende a un segmento de la población bastante importante, porque el poder adquisitivo, al menos aquí en México, es muy bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué le va a pedir, ¿no?, esta demanda a Waldos? ¿Le va a pedir calidad? Cuando ustedes van ahí y compran algo de Waldos, ¿quieren que dure 5 años, 10 años? No, porque la calidad que No. manejan ahí no es tan Pues alta. es una calidad, pues, de regular a chafa, dirían por ahí, ¿no? Productos con un alto contenido de innovación, de tecnología. No. No. Lo que pedimos es que, aquí está, precio. Que no sea tan caro. Que no Precios sea tan bajos. caro, un precio bajo. Entonces, en este caso, esta empresa vende productos económicos y su ventaja competitiva está fundamentada en el precio, un precio bajo. Entonces, si Waldos fuera el mismo, o sea, si produjera y vendiera su mismo producto, ¿qué tipo de trabajador creen que necesita? ¿El trabajador de Google o el trabajador de la fábrica que acabamos de platicar? El de la El fábrica. de la fábrica. El de la fábrica, ¿no? Porque este precio bajo va a estar vinculado con un trabajador que yo no quiero que se involucre, yo no quiero que proponga, yo no quiero que innove, quiero un trabajador que ejecute, ¿no? Lo más, o sea, lo más normativo posible, lo más estandarizado posible, con el mayor índice de productividad, ¿no? Entonces, yo requiero un trabajador común y el salario, no le puedo pagar un salario alto, van a ser salarios bajos, ¿no? Y entonces también, ¿no?, la empresa, dice aquí, por el lado de la demanda, por el lado de la oferta, pues tiene que ver la forma en que produce, en que contrata, de tal manera que la mercancía sea una mercancía con un precio bajo, ¿sale? Pensemos nosotros el caso de Google. ¿Qué pedirá? Precio sí, pero también es bien importante, y aquí no está, ¿no?, innovación. ¿Será importante la calidad, o sea, del servicio? Sí, porque Google está brindando un servicio a un tercero, que sería como ya el cliente final. Entonces, para poder ofrecer ese buen servicio, necesita pues calidad en sus trabajadores. Necesita calidad, necesita que sea innovativo en esta cuestión de novedad, que sea diverso, ¿no? O sea, que atienda necesidades bien específicas. Requiero otro tipo de trabajador, requiero otra forma de generar estos servicios. Entonces, vean, cuando estamos hablando de qué puede hacer la empresa para enfrentar la incertidumbre, primero, delimitar lo mejor posible el segmento del mercado al cual yo estoy atendiendo.
Y segunda, dotarme de una ventaja competitiva duradera. Ahorita esto de la ventaja competitiva duradera también lo vamos a ver cuando estemos refiriéndonos al modelo productivo, ¿sale? Al modelo productivo. Entonces, piensen en estas empresas maquiladoras que están en el norte, en toda la región norte. Estas son empresas que no vienen a innovar a México. ¿Vienen a qué, chicos? ¿A qué vienen? Por la A demandar mano de obra barata. A demandar mano de obra barata. Entonces, estas empresas, ¿no?, traen a México ciertos procesos productivos, ¿no? Vienen a elaborar cuestiones bien específicas que no requieren de innovación, sino son cuestiones que únicamente se ensamblan. Lo que quieren es disminuir sus costos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera disminuyes costos? Llegas a un país, como es en el caso de México, donde el Estado promueve que las empresas de este tipo se instalen a través de qué, fíjense, un régimen fiscal ventajoso, tipos de cambio favorables, ¿no? Mano de obra capacitada y no capacitada barata, que da subsidios porque están ahí, todas estas cuestiones, los programas que premian la exportación, etc. Eso le permite a la empresa bajar sus costos. Y encuentras una gran cantidad de personas, les decía, capacitados y no capacitados, mano de obra que están en esta cuestión, que quieren migrar a Estados Unidos y que entran a estas fábricas, ¿no? Y que lo que reciben también son salarios súper bajos, ¿sí? Entonces, pero esas son estrategias a través de las cuales las empresas tratan de dotarse de una ventaja competitiva. ¿Cómo? Disminuyendo sus costos. ¿Por qué? Porque lo que está, o sea, esa fase del producto no requiere ese trabajador de Google, al contrario, ¿no? Entre menos sepa y ejecute y menos piense, mejor. ¿Sale? Entonces, eso es lo que puede hacer la empresa para enfrentar la incertidumbre. Identificar cuál es tu mercado, qué te pide tu mercado y generar una estrategia que te permita satisfacer eso que te está pidiendo tu mercado, ¿no? Entonces, lo tenemos aquí, donde, déjenme, bueno, esto ahorita regreso, ¿no? Me vengo para acá. Aquí está, ¿no? Aquí está. Entonces, la empresa tiene que identificar qué es lo que le está pidiendo el mercado, qué es lo que le está pidiendo el segmento al cual va a atender. Entonces, estas son, cuando ustedes leían lo de las fuentes de ganancia y las estrategias de ganancia, nos dicen las fuentes de ganancia que los autores identifican para el sector automotriz. Y nos dice, a ver, ustedes, si ven el libro y en el caso de Ford, que vamos a platicar mañana de este modelo productivo, el modelo de Ford se centra en un primer momento en producir un modelo estandarizado de auto, pero que también este modelo estandarizado de auto tuviera un precio accesible para la mayoría de la población asalariada, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para producir una gran cantidad de automóviles con bajos precios, ¿no?, y estandarizado? La fuente de ganancia, ¿no?, que identificó Ford fue esta, ¿no?, la de economías de escala. Es decir, incrementar la escala operativa de la empresa, ¿no?, aumentar el tamaño de la planta, integrar, y lo vamos a platicar el día de mañana, diferentes procesos. Cuando tú optas por una economía de escala, ¿no?, esto significa que vas a producir una gran cantidad de un producto, no vas a poder, o sea, no vas a producir un producto sumamente diversificado. Puede haber 2 modelos, 3 modelos, ¿no?, pero en grandes cantidades. Pero esa economía de escala te permite a ti que disminuir los costos fijos, es decir, vas a invertir más, pero esa inversión se va a prorratear, se va a dividir entre un mayor número de productos, te va a permitir producir más. Los costos fijos van a caer, acuérdense ahí de las
fábricas que tenían de micro, ¿no? Entre más produzcan, pues los costos fijos bajan y el precio del producto también va a ser un precio competitivo. Pero platicábamos también, chicos, ¿no? De lo importante que es esto. Lo platicábamos ahorita. DM, ¿no? Entonces, piensen en Ford. Piensen en Ford que va a invertir, ¿no?, en tener plantas sumamente integradas para producir autos estandarizados, pocos modelos, ¿no? Pero ya lo tengo aquí. ¿Qué necesita Ford? Yo voy a producir un montón de autos, pero un montón. O sea, economías de escala significa que voy a producir en masa bienes estandarizados. Para que esta fuente de ganancia se convierta en una vía a través de la cual la empresa rentabilice o valorice su capital, ¿qué necesita Ford? Una demanda igual en masa. Una demanda en masa. ¿Eso lo puede asegurar la empresa? No. 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 La empresa va más o menos, ¿no?, a delimitar cuál puede ser su demanda. Pero decíamos que aquí está la importancia de la venta, ¿no? Entonces, la empresa, al tratar de delimitar cuál es su mercado objetivo, el mercado al que está atendiendo, pues trata que haya menos variabilidades en cuanto a la venta. A ver, ¿a qué mercado voy a atender y qué es lo que me pide ese mercado? ¿Por qué está dispuesto a pagar? Pero sigue habiendo una incertidumbre muy grande. Entonces decíamos, eso es lo que puede hacer la empresa. Pero a nivel macroeconómico, ¿de qué manera un modelo de desarrollo puede ayudar, un modelo de desarrollo, un modelo de crecimiento, puede ayudar a que esta incertidumbre que tiene la empresa sobre la venta se reduzca? Entonces, regreso a la cuestión del modelo de desarrollo. Y ojalá pudieran entrar mañana a la sesión bueno, si tienen tiempo, si no, ahí yo creo que se va a grabar. Pero lo que voy a presentar tiene que ver mucho con todos estos datos del ENIG, ¿no? De cómo se generan los ingresos de los hogares mexicanos y también los principales rubros de gasto y las diferencias entre los diferentes deciles de ingreso, ¿no? Entonces, estamos hablando que la empresa necesita vender, que puede hacer algunas cuestiones a nivel microeconómico, pero sigue existiendo esta incertidumbre en torno a la venta, ¿no? ¿De qué manera a nivel macroeconómico se puede reducir esta incertidumbre? Entonces, a través de un modelo de crecimiento, de un modelo de desarrollo, y decíamos, ¿cuáles son los componentes de un modelo de crecimiento, de un modelo de desarrollo? Decíamos, se caracteriza por una fuente del ingreso nacional. Lo platicábamos en sesiones pasadas. El Estado puede optar, ¿no?, por incentivar el consumo interno, y platicábamos del modelo sustitutivo de importaciones. Puede ser un Estado que promueva que lo que se produzca no se vende en los mercados internos, sino que se vende en los mercados de exportación. Decíamos que es el actual modelo que seguimos nosotros, un modelo liderado por las exportaciones. Un Estado que invierta en infraestructura, medios de producción, que genere empleo, que genere inversión. Entonces, es muy importante, decíamos que esta fuente del ingreso nacional es el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto. Recuerden que el PIB lo podemos ver del lado del valor agregado, del ingreso, ¿no? Entonces, que el Estado, ¿no?, priorice alguna de estas fuentes de ingreso nacional no significa que deje de invertir o que no se exporte. Sin embargo, una va a ser determinante. Pero no solamente es importante cómo se genera la riqueza de un país. Lo importante también es cómo se distribuye la riqueza, ¿no?, en ese país. ¿Por qué es importante cómo se distribuye? ¿Por qué creen?
tiene que ver con la calidad de vida de la población y además para que así se pueda demandar los productos. Tiene que ver con condiciones Recuerden que entre más aumente el ingreso nacional, bueno, el Producto Interno Bruto, la riqueza de un país, pues las expectativas de crecimiento pues son mejores. Sin embargo, que nosotros veamos crecer el Producto Interno Bruto no significa que aumente el bienestar de la sociedad. A veces el indicador como tal es limitado porque nos habla, como dice Stacy, de estas mejores condiciones de vida, ¿no? Una mejora en el bienestar de la población. Pero así como se crea riqueza, también es importante que se distribuya, porque de la distribución depende el poder adquisitivo de la población. Y el poder adquisitivo de la población está relacionado con la capacidad de demanda, ¿no?, para lo que producen las empresas. Entonces platicábamos con las gráficas que les mostré en las sesiones pasadas, el drama de todas las MIPYME, que la MIPYME mexicana, pues prácticamente su mercado es el mercado nacional, no exporta, ¿no? Y entonces si tenemos una distribución del ingreso sumamente concentrada, donde el 30% de la población concentra el 70% de la riqueza nacional, ¿no?, y el 60% lo que resta, ¿cómo será la capacidad adquisitiva del grueso de los hogares mexicanos? Pues limitadísima. Y eso pone en riesgo, ¿no?, la subsistencia de las empresas. Porque decíamos, la empresa tiene, o sea, para que sea rentable el capital, la empresa tiene que vender. Y si la empresa no vende, no obtiene una ganancia, ¿no? Y si no gana, desaparece. Entonces, la venta es relevante. Entonces decíamos, la empresa a nivel microeconómico puede identificar su demanda, puede dotarse de una ventaja competitiva, ¿no?, y trabajar, ¿no?, para satisfacer lo que le está pidiendo ese mercado, pero sigue habiendo una incertidumbre en torno a la venta, en torno a si le van a demandar o no, si a pesar de todo lo que está haciendo, cuando llegue el producto al mercado se va a vender o no. Por eso decíamos, la empresa puede hacer algo, pero al final está determinada por lo que suceda a nivel macroeconómico, por el modelo de crecimiento. Entonces, lo fenomenal para la empresa sería un modelo de crecimiento que se preocupara no solamente, ¿no?, por la forma en que se está generando este Producto Interno Bruto, esta riqueza nacional, sino que se preocupara de manera importante por la forma en que se distribuye el ingreso nacional, ¿sí? Entonces, en el libro, ahí el autor nos ponía una serie de tipos de distribuciones, ¿no? Nos hablaba de la distribución por escasez. Nos pone aquí, cuando hay una guerra, cuando hay conflictos políticos, ¿no? Entonces, dice, los recursos que se están generando, pues se van a distribuir en función de aquellos sectores de la sociedad que más lo necesiten en ese momento, ¿sí? Si estamos hablando de la cuarta que ustedes ven aquí, una distribución desigual, podemos hablar de un país que, imagínense, ¿no?, que se genere mucha riqueza, pero que esa riqueza quede contenida en sectores muy específicos de la sociedad, ¿no? O sea, aquí la oligarquía terrateniente, ¿no?, ciertas capas de la población, pero el resto, el grueso de la población, pues se queda sin una parte importante de los ingresos. Entonces, nos hablaban aquí, y este va a ser bien interesante y lo vamos a ver mañana con el caso estadounidense. Dice, una distribución coordinada nacionalmente y moderadamente jerarquizada. Aquí hablan con esta cuestión de cómo se jerarquiza. En este caso de una distribución desigual, piensa en el caso de México y decimos, el 30% de la población concentra, le digo, no tengo aquí mi gráfica, pero no me acuerdo si es el 70% o el 60% de los ingresos. O sea, de toda la riqueza que se genera en México, está concentrada en los 3 últimos deciles, ¿sí? Y los
El 70% de la población se queda con lo poquito que queda de acá. Y decíamos, ¿cómo es la capacidad adquisitiva de las personas? Híjole, limitada. ¿Cómo será la capacidad de venta de las empresas? Limitado. ¿Cómo serán sus posibilidades de supervivencia? Limitadísimas. Pero ¿qué sucedería, chicos? Y les pregunto, si decimos, oye, ¿y qué te parece? Pues que este 30% de la población no concentre el 70%, sino que vamos, que concentre el 50% y que el otro 50% se distribuya de una forma más equitativa al resto de la población. ¿Qué pasará con las empresas que dependen de la venta en ese mercado? ¿Qué pasará? ¿Quién me dice? A ver, Su demanda aumentaría. la demanda de las empresas aumentaría. Habría más posibilidades, ¿no?, que vendieran sus productos. ¿Por qué? Porque la riqueza se distribuye de manera más, bueno, no quiero decir justa, ¿no?, pero más igualitaria entre el resto de la población. Si tenemos, ¿no?, más dinero, podemos demandar más. Entonces, por eso les decía que es bien importante, es bien importante no solamente generar la riqueza, cómo se genera la riqueza, sino cómo se distribuye la riqueza. Porque en función, ¿no?, de estos dos elementos, las condiciones para que la empresa venda, ¿no?, y valorice, rentabilice su capital van a ser diferentes. Entonces, en este caso, lo que nos ponía aquí el autor, en esta distribución coordinada nacionalmente y moderadamente jerarquizada, lo moderadamente jerarquizado es que si nosotros veíamos por decil de ingreso, las diferencias en torno a cómo se distribuye el ingreso nacional no eran tan marcadas. O sea, no era este 70% de la riqueza en 30% de la población. Obviamente que en los últimos deciles se concentra una parte importante de la riqueza, pero no existe esa concentración tan marcada como la que teníamos nosotros. Eso sucedió en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, no había grandes diferencias en cuestión de los deciles, y para eso, ¿qué creen que es necesario? ¿Cómo se puede generar esa mejor distribución del ingreso? ¿A través de qué? ¿Cómo se podría mejorar la distribución del ingreso aquí en México? Piénsenle. ¿No? Podría ser por medio, bueno, como viene o nos comentan los autores, de un modelo de crecimiento o buenos modelos de desarrollo. No. A ver, Porque, fíjate, nada más, Andrea, para que no te equivoques o no se confundan los demás. Cuando estamos hablando de un modelo de crecimiento, lo estamos viendo a nivel macro, ¿sale? Entonces, vemos, son dos componentes. ¿Cómo se genera la riqueza nacional, la fuente de la riqueza nacional, y cómo se distribuye la riqueza? Ay, ¿qué fue esto escribiendo? Nacional. Hablábamos del modelo de industrialización sustitutivo de importaciones y dijimos en la ocasión en que lo estábamos revisando que en el modelo EASY, ¿no?, fue un modelo donde se industrializó la economía mexicana y que se trataba de crear un núcleo endógeno de acumulación, empresas nacionales, ¿no?, que produjeran internamente, que aprendieran, que fueran competitivas y que poco a poco permitieran reducir el contenido importado, ¿no?, de lo que se estaba realizando en México. Entonces fue un modelo de crecimiento que buscó fortalecer el mercado interno, que es lo que teníamos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a crear un grupo de empresas nacionales que produzcan y que en un primer momento vendan al interior del país. Por lo tanto,
pues yo necesito generar un poder adquisitivo que permita que esas empresas vendan. ¿Sale? Pero ahora decimos, tenemos un modelo donde se le ha apostado el crecimiento económico del país a las exportaciones de sectores dinámicos, del sector automotriz, del eléctrico electrónico, del de la computación, del del aeroespacial, ¿no? Entonces decimos, hay que atraer a estos sectores de actividad económica porque son sumamente dinámicos y nos conviene que vengan a México porque van a dar empleo, tecnología, exportan, ¿no? Entonces, estas empresas han venido en desbandada a nuestro país porque se les han ofrecido diferentes prerrogativas fiscales, ¿no? Subsidios y lo que platicamos, mano de obra capacitada, no capacitada, recursos naturales, los tratados comerciales, las condiciones idóneas para que vengan y trabajen y que desde aquí lo tomen como una plataforma de explotación y de exportación, ¿no? De exportación. Entonces, en el país se ha priorizado, ¿no? esta fuente del ingreso nacional, ¿no? La exportación de estos sectores dinámicos. Pero decimos que estos sectores dinámicos, lo que vienen aquí no es innovar, no a dejar tecnología, no a dejar conocimiento, vienen, ¿no? A disminuir sus costos, principalmente los laborales. Y lo único que dejan, ¿no? Es empleo, pero empleo mal pagado. Entonces, ¿no? Si esta es la forma en la que se está generando la riqueza nacional, pues estas empresas al mismo tiempo han contribuido ¿a qué? A que los salarios caigan y a que haya una distribución, ¿no? También bien desigual en la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque todas estas empresas han estado, ¿no? Utilizando su poder económico y político para presionar que todas estas reformas al trabajo se realicen. Son las principales, decíamos, beneficiadas de la subcontratación. Ya te quitas cualquier obligación sobre el trabajador. Tienen una rotación de personal impresionante. Entonces, por eso hablábamos, ¿cómo serán las condiciones para las empresas mexicanas, para las MIPYMES, que sí necesitan vender en el mercado interno? Pues muy malas. Entonces, las empresas tienen mayor posibilidad de valorizar su capital y de subsistir si no solamente, a pesar de que se genere un ingreso importante, se distribuye ese ingreso. La pregunta fue, ¿y cómo le hacemos para que se distribuya de mejor manera el ingreso nacional? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tendría que pasar? Pues es que ahí el problema vendría como desde lo que nos comentaba, ¿no? O sea, que las empresas, estas empresas de sectores dinámicos llegan aquí y pues el Estado Ajá. las apoya y da como pie a que se dé todo esto de que vengan a ofrecer salarios más bajos, y más bien ahí sería como regular para que se ofrezcan a lo mejor salarios un poco más altos. Sí, entonces fíjense, si aumentaran los salarios, las personas, ¿no? Aumentaría su poder adquisitivo. ¿De qué otra vía podríamos hablar que hubiera una mejor distribución del ingreso? No sé si también podría ser el hecho de que, por ejemplo, el Estado brindara más oportunidades para poder capacitar y tener un trabajo como más, Claro, bueno, un poco mejor ¿sí? para También las empresas. fíjense, con toda esta cuestión de las universidades y el sistema educativo, todos ustedes tienen la fortuna de estar en una universidad pública, pero si no hubieran estado en una universidad pública, ¿qué hubieran hecho sus papás si querían que ustedes siguieran estudiando? ¿Nos hubieran tenido que qué? Pues tendremos que ponernos a trabajar. Bueno, pero dijimos, si quieren que sigan estudiando, ¿qué hubieran tenido que hacer ustedes o sus papás?
Pagar una particular. Pagar una particular. ¿Y cuánto cuesta la particular más barata? Como al mes, como 4,000 pesos, 3,000, Como ¿no? 4,000 y en función ahí que vayas, ¿no? Entonces, fíjense, esto es importante porque no todo el salario es directo, ¿no? Estamos hablando que el Estado, a través de, de su participación en la actividad económica, con la creación de un sistema educativo importante, pues ustedes pueden tener acceso a una educación superior de calidad con perspectivas para estudiar un posgrado, maestría, doctorado nacional, internacional, etc. en la misma universidad, gratis, ¿sí? Entonces, si no existiera esa opción, las familias tienen que desembolsar de su salario de por sí ya limitado, ¿no? Para mandar a los hijos a la escuela. ¿Qué pasa en términos, chicos, de la cuestión sanitaria, de la cuestión de salud? ¿Qué pasa con los hospitales? Pues ahorita, por ejemplo, por la pandemia, pues mucha gente no puede darse, digamos, ese lujo de quedarse, bueno, en su casa y tiene que salir a trabajar. Entonces, obviamente, ahorita por la pandemia, pues se llenaron. Pero más allá de la pandemia, Andrea, a ver, en cuestiones de salud, todos ustedes cuentan, bueno, por la universidad todos cuentan con un seguro, bueno, acceso al ISSSTE o al seguro social. Pero piensen en los miembros de su familia. ¿Todos tienen acceso a este tipo de seguridad social? No. 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 ¿Y cuando te enfermas, qué tienes que hacer? O vas al de la farmacia, o te internas a tu familiar en la clínica chiquita que está por tu casa, pero también es un desembolso importante, etc. Entonces, fíjense, la participación del Estado en la actividad económica como inversor, como proporcionándote servicios educativos, servicios de salud, ¿no? Y diferentes cuestiones, también permite una mejor distribución del ingreso. A través de un subsidio de transferencias a los hogares permite una mejor distribución del ingreso. A través de un sistema impositivo que grave, ¿no?, a estos grandes capitales y que permita, ¿no?, en consecuencia reducir los impuestos a los sectores que son los que sostienen toda esta cuestión de la recaudación tributaria, también es una mejor distribución del ingreso. Eso no lo puede hacer la empresa. Eso se determina a nivel macroeconómico. Entonces, el día de mañana que revisemos a Ford y cuando platiquemos del modelo fordista de producción, en esta cuestión que nos hablaban de esta distribución coordinada nacionalmente, a nivel macroeconómico, y platicábamos de los años 40, cuando termina la posguerra, Estados Unidos se encuentra con una capacidad productiva impresionante, porque regresa, ¿no?, a los campos que había abandonado durante la época de guerra, y regresa con un montón de innovaciones que se gestaron, ¿no?, al calor de todo este conflicto bélico, que tenían una aplicación civil. Entonces las empresas tenían una capacidad instalada brutal, que favoreció toda esta cuestión de la producción en masa. Pero se identificó, ¿no?, que esa producción, para que fuera rentable para el capital, se tenía que vender, y que había que generar un consumo de masa. Y lo dice la lectura ahí donde inicia Ford. Dice, Ford tuvo la idea de subir, ¿qué?, de subir el salario a su personal, pero no era suficiente, ¿no? Si queremos generar un consumo de masa importante, no solamente es que una empresa le pague más a sus trabajadores, sino que el grueso de las empresas lo tome como un patrón, ¿sí? Entonces, que aumenten los salarios. Entonces, en los Estados Unidos se pudo crear esa lógica entre la producción y la venta, porque se producía en masa, pero macroeconómicamente se crearon las condiciones para que hubiera un consumo de masa a través de una mejor distribución del ingreso nacional, ¿sí? Una distribución no tan concentrada, y por eso dice moderadamente jerarquizada, ¿sí?
la distribución del ingreso entre los diferentes estratos que estaban trabajando no era tan marcada como lo que tenemos nosotros. Veía yo ayer el ENIC y decían, a ver, trimestralmente, ¿cuánto puede ganar un hogar donde la cabeza de familia tenga la primaria? Y decían, al trimestre, 10,000 pesos. ¿Cuánto puede ganar un hogar en ese mismo trimestre donde el cabeza de familia tenga un posgrado terminado o inconcluso? 60,000 pesos. La diferencia es brutal. Cuando estamos hablando de moderadamente jerarquizada, entre los diferentes estratos sociales que están vinculados a un mercado de trabajo, hay diferencias sí, pero no son tan marcadas. ¿Por qué? Porque había a nivel macroeconómico se crearon condiciones para una distribución del ingreso mejor. ¿Y eso qué permitió? Que esa producción en masa encontrara un consumo de masa. Por eso es bien importante que ustedes entiendan la lógica del modelo productivo y en este caso del modelo de desarrollo. Lo que pasa a nivel macroeconómico determina lo que sucede a nivel microeconómico. Por eso les decía, vean ustedes este documento que saca INEGI de la perspectiva de vida de las empresas y no pasan de 5 o 6 años. ¿Por qué? Pues por esta cuestión de la distribución del ingreso, por el modelo de desarrollo que tenemos. Y aguas que viene la crisis porque la inflación está bien complicada, no solamente en México, sino a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, la empresa, ¿no? La empresa puede hacer las mejores previsiones, ¿no? Puede tratar de dotarse de las mejores ventajas competitivas, que mañana vamos a estar trabajando sobre estos tres rubros y lo vamos a vincular con el modelo de Ford, ¿sí? Pero al final lo macro determina lo micro, influye de manera fundamental en lo micro. ¿Sale? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, De mi profesora. parte no. Sí No, se está profesor. entendiendo más o menos, porque yo me agarro a hablar, como luego no los veo y son poquitos los que participen, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, con toda confianza yo me puedo parar, les explico lo que sea pero díganme, ¿no? Entonces, más o menos se va entendiendo. Sí, se va entendiendo bastante bien. Bueno, ok, Sí, doctora. entonces, el día de mañana, denle otra repasada. Ya vamos a acabar el día de mañana con esa lectura. Denle, por favor, otra relectura a esta parte, ¿no? Donde les habla, ya lo ando moviendo aquí, donde habla Boyer de esto, del modelo productivo, de los tres componentes de un modelo productivo. Y vincúlenlo, que eso era una parte de una práctica que tenían que entregar, con lo que viene en el apartado de Ford, ¿no? Que creo que también ahí lo detalla, a qué se refiere cuando habla de política producto, de organización productiva, de relación salarial. Entonces, hagan una relectura de esta parte que pues es prácticamente lo que están viendo en esta parte de la diapositiva y de las hojitas de lo que es el modelo productivo de Ford. ¿Sale? Entonces, y ya mañana terminamos esto y les digo, ya el fin de semana tienen agenda. Necesito que lean, es una lecturita chiquita para el martes y tendrían que entregar ustedes su cuestionario para hasta el jueves, ¿no? Pero bueno, nos vemos el día de mañana. Digo, hasta aquí le dejo porque ya no me da el tiempo ahorita para continuar esto y vincularlo con el último apartado. Mañana lo vemos. Recuerden que si mañana no dejo pasar tiempo, inicio a las 10, ¿no? Entonces sé que la mayoría es puntual. Entonces nada más para que se incorporen desde las 10, ¿sale? Entonces detengo aquí la grabación.